Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. Taelun will return. Tercer punto de vista. En el patio del Palacio de Jade, que dominaba el Valle de la Paz, se encontraba sentado un anciano panda rojo que tocaba la flauta. Era el maestro Shifu. Su forma parecía tranquila y pacífica, un artista marcial la llamaría vulnerable. 5 personas lo acechaban con serenidad mientras esperaban una oportunidad para atacar. La oportunidad llegó cuando Tigresa, su líder no oficial, entró en acción. 5 personas, 5 maestros de artes marciales atacaron al maestro Shifu, cuyos ojos perezosos de repente tomaron una forma de conocimiento, la conciencia se posó sobre ellos. Luego de eso, en una demostración de destreza y experiencia marcial, el maestro Shifu sometió instantáneamente a las 5 personas. Sus ataques llegaron a su fin cuando el maestro Shifu los redirigió hábilmente al suelo, hacia ellos mismos, o los detuvo fácilmente incluso con su cuerpo más pequeño. Las 5 personas eran conocidas como los 5 furiosos. Eran famosos en toda China y se los consideraba los prodigios de su generación. Esto quedó demostrado cuando lograron la victoria en la batalla del río Lloroso contra un ejército que los superaba en número en una proporción de 1000 a 1. Pero esta vez su oponente demostró ser más formidable que unos simples 5000 soldados. Fue su maestro, quien les enseñó todo lo que sabían, ya sea sobre artes marciales o sobre la vida. Maestro Shifu, un nombre reconocido en toda China como el mejor maestro de artes marciales, no solo por enseñar a los 5 furiosos y otros maestros, sino también a cierto villano. Bien hecho, estudiantes, el maestro Shifu comenzó con una sonrisa y un tono brillante. Si estás tratando de decepcionarme. Terminó el maestro Shifu, su voz tomando el tono de un maestro severo y estricto que apenas pudo contener una mueca de decepción. Tigresa. Necesitan más ferocidad. Mono. Mayor velocidad. Grua. Altura. Víbora. Sutileza, les dijo mientras señalaba a cada uno de ellos mientras se dirigía a ellos. Aunque eran famosos en toda China por sus habilidades y respetados por otros maestros, los 5 furiosos nunca pudieron alcanzar un estándar satisfactorio a los ojos de su maestro. Necesitaban hacerlo mejor. Pero su enseñanza se vio interrumpida cuando un pato que trabajaba en el Palacio de Jade lo interrumpió. Maestro Shifu. ¿Qué? El pato se detuvo en su camino, un poco asustado ante la presencia del maestro Shifu, quien siempre estaba cerrado e inaccesible para los demás. Pero las órdenes vinieron de un poder superior. El maestro Owai quiere verte. El maestro Shifu se detuvo, preguntándose por qué lo habían convocado tan repentinamente. Pero no le tomó ni un segundo correr hacia el Palacio de Jade después de eso. Al igual que era un maestro respetado por los 5 furiosos, el maestro Owai era su maestro. Con su increíble velocidad, llegó al Palacio de Jade en cuestión de segundos. Allí se encontró con el maestro Owai, que estaba meditando cerca de un estanque. Maestro Owai, ¿me ha invocado? ¿Pasa algo? Preguntó el maestro Shifu mientras hacía una reverencia respetuosa, con su puño chocando con la palma de su mano. ¿Por qué tiene que pasar algo para que yo quiera ver a mi viejo amigo? El maestro Owai era una vieja tortuga que parecía alguien que podía recordar con cariño el nacimiento del sol como si fuera un recuerdo de la infancia. Su cuerpo arrugado hablaba de siglos de experiencia y sus ojos contenían el doble de conocimiento. Sin embargo, seguía siendo el maestro más fuerte que había en la actualidad. ¿Entonces si no pasa nada? Preguntó el maestro Shifu mientras miraba a Owai, que ahora estaba apagando las velas que rodeaban la piscina. Bueno, no dije eso, dijo el maestro Owai, con la voz teñida de diversión. Shifu esperaba que Owai hablara más y explicara exactamente qué era lo que estaba mal, pero la tortuga estaba más interesada en sus velas mientras las apagaba una por una. Había miles.
Las cejas de Shifu se crisparon antes de ejecutar una técnica que apagó todas las velas a la vez, demostrando una vez más su increíble dominio del Kung Fu. Owai simplemente sonrió con cariño, impresionado por la acción innovadora que había tomado su discípulo. Luego se volvió hacia Shifu y se humedeció la boca seca para hablar. He tenido una visión, comenzó Owai, se podía ver preocupación entre el vasto conocimiento antiguo en sus ojos. El mundo se paralizó para Shifu cuando escuchó lo que salió de la boca de Owai y su mente estalló en un ataque de pánico mientras surgían malos recuerdos. El mundo también dio un giro brusco cuando el cielo, que antes estaba despejado, se oscureció. Los truenos siguieron como si las palabras pronunciadas fueran relámpagos que provocaron un cambio en el reino de los mortales. Tai Lun regresará. Punto de vista de Tai Lun. Ha pasado tanto tiempo. Tanto tiempo, de hecho, que he olvidado la sensación de la luz del sol cegando mis ojos, los diferentes sabores en mi lengua o el viento juguetón acariciando mi pelaje. Han pasado 630.700.000 segundos, o 20 años. En serio, han pasado 20 años, dejemos que eso se asimile. 20 putos años. 20 años de oscuridad. 20 años de hambre. 20 años de aislamiento. 20 años de frío. 20 años de inmovilidad. Fueron 20 años de prisión. ¿Sobre qué? ¿Un maldito pergamino? Maldita sea. Ni siquiera maté a nadie. Solo destruí algunas aldeas en mi rabieta, pero eso no amerita un castigo como este. 20 años fue mucho tiempo. Fue toda una vida para mucha gente, pero aquí estoy, pudriéndome en alguna cueva, incapaz de hacer nada. Y la única razón detrás de esto fue que me enojé un poco cuando una vieja tortuga me negó algo por lo que había trabajado todo mi tiempo. Juro que si los anales del tiempo no se han cobrado ya la vida de ese viejo reptil, lo haré yo cuando finalmente salga de este agujero de mierda. Pero no diría que el tiempo que pasé aquí fue una completa pérdida de tiempo, ya que pude recordar mi otra vida en otro mundo debido al absoluto aburrimiento de este lugar. Sí, por extraño que parezca, eso fue lo que pasó. Mientras estuve preso aquí, abandonado en la oscuridad e incapaz incluso de mover un solo músculo, tuve recuerdos de otra vida. Una vida en la que yo era un humano y vivía en un mundo donde mi mundo actual no era más que ficticio. Bastante loco, ¿verdad? Al principio fue confuso, luego dio miedo sentir que estaba cambiando y que estaba siendo influenciada por esta otra vida que tenía. Mi mentalidad cambió, mi personalidad se vio influenciada y mi corazón cambió para siempre. Tenía miedo, estaba sola y tenía crisis existenciales. Pero 20 años fueron suficientes para resolver todos mis problemas y encontrar la paz interior. Después de una década aproximadamente, logré encontrar la paz en mí mismo y en mi identidad. Yo soy Tai Lun. De todos modos, esos recuerdos y cambios resultaron ser beneficiosos en este aislamiento, ya que no solo calmaron mi ira y mi odio, sino que me dieron una perspectiva diferente de todo y pude lograr un equilibrio conmigo mismo. Pero lo más importante es que me dio esperanza, porque con los recuerdos viene el conocimiento sobre mi mundo que era ficticio en mi pasado. Entonces supe que el momento se acercaba. Han pasado 20 años y ahora empieza el canon. Seré libre ante prisión. Solo necesitaba esperar un poco más y entonces podría hacer lo que quisiera y finalmente ajustar cuentas. La paz interior no equivale al perdón. Todavía tengo muchos rencores y una ambición por realizar. Solo faltaban unos días. Podía escuchar al universo hablarme. Unos días más. Chapter 2. Ian Free. Punto de vista de Tai Lun. Prisión de Chorogom. Era una fortaleza excavada en el pico más inaccesible de las montañas Zabambog, a 3000 pies de profundidad, ubicada en las frías afueras de Mongolia. Fue la prisión más formidable jamás construida y fue diseñada con una sola entrada y una salida. Fue construido con trampas elaboradas y mecanismos letales y autodestructivos que deberían impedir que alguien escapara. Esta fortaleza fue construida con el único propósito de albergar a un prisionero. A mí. Al principio, podría parecer demasiado esfuerzo retener a un prisionero, pero eso sería un error. De hecho, no fue suficiente para mantenerme en la línea temporal del canon. Me mantuvieron en la parte más profunda de la caverna y mis dos brazos estaban encadenados mientras enormes rocas pesaban al final de mis cadenas. También me esposaron las manos con esposas de acupuntura de 8 puntos que no solo se apretaban más a medida que luchaba, sino que también detenían mi ki y me impedían mover los dedos, ya que incluso mis garras estaban retraídas para siempre.
En mi espalda había un enorme caparazón de tortuga que me servía de restricción, hecho por el mismo Owai, con gruesos alfileres insertados en los puntos de acupuntura de mi espalda, impidiéndome mover un solo músculo y al mismo tiempo bloqueándome ki. Mis ataduras eran tan buenas que ni siquiera podía respirar como quería, solo podía tomar el aire suficiente para no morir. Una parte de mí incluso olvidó cómo mover el cuerpo y me pregunto si recordaré cómo moverme una vez que esté libre. Podría perder todas mis habilidades motoras. Era un castigo cruel, era mejor matar a alguien que mantenerlo así. Era como estar en un coma eterno, consciente pero sin vida. Los odiaba por eso. Se negaron a matarme debido a su presunción de superioridad moral y, en cambio, optaron por este tipo de prisión para poder sentirse bien y no sentirse culpables. Morir era misericordia comparado con esto. Ni siquiera he comido ni bebido en 20 años. La única razón por la que estaba viva era porque mi cuerpo estaba en un estado de inmovilidad total y por mi fuerte ki. Era como una hibernación, si eso tenía sentido. Aparte de mi cola, debido a muchas terminaciones nerviosas, mis ojos y mis pulmones, ni siquiera podía sentir otras partes de mi cuerpo. Me pregunto cuánto tiempo más estaré en este estado. El sonido de la plataforma de madera golpeando el suelo y cerrando el espacio entre mi isla de roca y el puesto de guardia me despertó de mi ensoñación. El sonido inquietante fue seguido por la voz familiar del comandante de la prisión. «Ballestas listas», dijo y pude sentir múltiples ballestas apuntándome, listas para matarme en cualquier momento. Mis instintos de guerrero me gritaban que me moviera, mi mente estaba extremadamente incómoda estando en ese estado de punta de pistola, le repelía la idea de que mi seguridad estuviera en manos de otra persona. Aún así, yo era impotente. Pero no por mucho tiempo. Ya llegó. Ya es hora, pensé mientras oía la risa y las fuertes pisadas del comandante. Él era el comandante del Yunque del Cielo, un guerrero de élite de 1000 rinocerontes que estaban destinados en la prisión de Chorgon para protegerme. 1000 soldados para custodiar a un prisionero. Jajajaja, oye chico duro, ¿lo has oído? Bachir, el comandante se acercó a mí y dijo con un tono condescendiente en su voz. Estaba demostrándome una vez más una absoluta falta de respeto, como lo había hecho durante las últimas 2 décadas. Owai finalmente le va a dar el pergamino del dragón a alguien y no serás tú, dijo mientras la antorcha que llevaba me daba un calor muy necesario en la cueva fría ya que mi cuerpo estaba restringido hasta el punto de que ni siquiera podía producir calor corporal adecuado. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas enojar, dijo un pato en un susurro medio gritando. Si no me falla la memoria, era el pato el que debía entregar un mensaje de Shifu. El mensaje era duplicar la defensa y los guardias de la prisión de Chorogom. ¿Qué va a hacer? Está completamente inmovilizado, dijo Bachir mientras caminaba a mi alrededor. Incluso me pisó la cola para demostrar su punto. Contuve un gruñido mientras me permitía mantener la calma y el silencio. «¿O te pisé la cola, gatita?» Jajajaja se rió Bachir, sin darse cuenta de que sus acciones eran lo mismo que cavar una tumba para sí mismo. «Está bien, eso es bueno. He visto suficiente, me aseguraré de decirle al maestro Shifu que todo está bien», dijo el pato con evidente miedo en su voz mientras se tambaleaba para irse. Bachir también lo siguió y me dejaron solo. Pero justo cuando escuché la puerta de madera cerrarse, abrí los ojos. Mis ojos amarillos perforaron la oscuridad y miré al suelo para ver una sola pluma de pato. Sonreí y moví mi cola para agarrar la pluma. El hecho de que Bachir hubiera pisado mi cola resultó ser algo genial, ya que despertó los nervios de mi cola y me permitió controlarla con perfecta destreza. Sin perder tiempo, tomé la pluma con mi cola y la inserté en el ojo de la cerradura del caparazón de tortuga que llevaba en la espalda. Mi cola se movió como si tuviera mente propia mientras comenzaba a usar la pluma liviana para abrir la cerradura del caparazón que me estaba reteniendo. He pensado en este momento y lo he soñado durante mucho tiempo. Tengo recuerdos de haber leído cómo funcionaba esta cerradura, además de que no era la primera vez que intentaba abrirla. Por lo tanto, en poco tiempo, pude romper la coraza que me retenía la espalda. Sooush el caparazón se aflojó y finalmente respiré profundamente en 2 décadas. Jaja. Fue sorprendente cómo una sola respiración profunda podía rejuvenecer mis fuerzas. Sentí que el oxígeno llenaba mis pulmones antes de pasar a la sangre y mis músculos se alimentaban de ese oxígeno como bestias hambrientas. Finalmente dije mientras aspiraba aire, provocando que se formaran pequeños huracanes cerca de mi nariz. Dicho esto, flexioné los músculos de la espalda y empujé con fuerza las agujas que me habían insertado en la espalda.
Salieron disparadas como balas y, con un último movimiento, la carcasa se rompió por completo. Grieta. Sentí que una fuerza incalculable regresaba a mí mientras mis músculos se activaban y trabajaban por primera vez en 20 años. Mis nervios se dispararon y finalmente recuperé la plena posesión de mi cuerpo, que nació para matar y fue entrenado para la guerra. Me sentí intoxicado con mi propio poder porque el cambio repentino de estar completamente indefenso a ser capaz de destruir montañas fue demasiado repentino. Dejé escapar un rugido. Rugido. Soy libre. Chapter 3. First Violence. Punto de vista de Tai Lung. Soy libre. El sonido de una flecha del tamaño de una lanza cortando el aire a una velocidad ilógicamente rápida hizo que mi cuerpo se inclinara hacia atrás por instinto. El filo de la lanza apenas me erizó el pelaje cuando se clavó en el suelo a mi lado. La flecha era rápida, pero mis instintos podían vislumbrar el futuro. Mis labios se estiraron en una sonrisa, mostrando a mis caninos que podían y han desgarrado la armadura más resistente. Disfruté de la gloria de mi fuerza y mi poderío. No me traicionaron las habilidades y las técnicas que he dominado incluso después de 2 décadas. Durante mi encarcelamiento no me había debilitado y, aunque sabía que era obvio, no pude evitar sentirme feliz y aliviado por ese hecho. Silbido. X5 me lanzaron 5 flechas más y el sonido de su aproximación solo llegó a mis oídos cuando estaban a centímetros de mí. Tal era la velocidad de las flechas. La ballesta se diseñó para ser poderosa, sacrificando el largo alcance de un arco a cambio de una velocidad despiadada y un poder de penetración. Sumado al hecho de que estábamos en un espacio cerrado y angosto de una cueva, las flechas deberían ser capaces de matar a cualquier otro guerrero. Sin embargo, como la punta afilada de las flechas presagiaba una muerte segura, no vacilé y, con 3 movimientos combinados en uno, esquivé las flechas del tamaño de una lanza con una confianza inquebrantable. Auge. X5 flechas se clavaron en el suelo donde me encontraba. Estaban a escasos centímetros de mí, pero solo yo sabía a qué distancia estaban de alcanzarme. Observé el ángulo en el que estaban colocadas las flechas y miré hacia la dirección de donde venían. Las ballestas ametralladoras estaban en algo así como un nido de pájaros al costado de la cueva, las armas eran 3 en total y operadas por 6 rinocerontes. Eso fue estúpido. Deberían haber colocado las 3 ballestas en 3 lugares diferentes y con 3 ángulos diferentes. Les gruñí y se encogieron bajo mi mirada penetrante, uno de ellos se estremeció y disparó una flecha por accidente. La flecha iba a fallar, pero la utilicé como una oportunidad para liberarme y dejé que la flecha golpeara el brazalete de acupuntura número 8 en mi mano derecha. ¡Tin! El metal golpeó al metal. Grieta. Finalmente, mi mano derecha se liberó de las esposas que la sujetaban y bloqueaban mi ki. Miré mi brazo y saqué mis garras por primera vez en 20 años. Eran las armas con las que fui bendecido, nunca me molesté en usar ninguna otra arma externa ya que mis garras siempre fueron lo suficientemente afiladas para desgarrar y rasgar cualquier cosa que considerara mi enemigo. Usé mi mano derecha para liberar mi mano izquierda, que todavía estaba encadenada y esposada. Mis garras desgarraron fácilmente el hierro del que estaban hechas. Pero no solté las cadenas que me rodeaban la mano izquierda. Agarré la cadena con ambos brazos y tiré de ella con todas mis fuerzas. La energía cinética se desplazó como ondas a través de la cadena. ¡Ah! Pasé la cadena por encima de mi hombro y la enorme roca que estaba atada al final se estrelló contra el lugar donde se guardaban las ballestas. Los gritos de terror de los 6 rinocerontes fueron seguidos por el sonido de un terremoto cuando la roca los aplastó hasta convertirlos en pulpa. La sangre y la carne salpicaron las paredes de la cueva mientras la roca permanecía suspendida allí. De violencia. ¿Cómo extrañé esto? Me dije a mí mismo y me puse a 4 patas mientras estiraban mi cuerpo como lo haría cualquier felino después de permanecer en el mismo lugar durante mucho tiempo. Mis músculos se estiraron y temblaron de alivio. Mis huesos crujieron y encajaron en su lugar como piezas de un rompecabezas. El pelo de mi espalda se erizó cuando me dejé llevar. Si no fuera por mi orgullo de guerrero, habría ronroneado. Eso está mejor, dije con una sonrisa feliz, impropia de alguien que acababa de matar sin piedad a 6 personas. Pero entonces, el ruido que venía de arriba me perturbó y me vi obligado a mirar hacia arriba. Muchos puentes, similares a la Gran Muralla China, conectaban diferentes lados de la cueva y vi muchos soldados apostados en esos puentes. El ejército de soldados, o el yunque del cielo como se llamaban a sí mismos, me miraban con un arco y una flecha en la mano. Listo. La voz del comandante resonó en la cueva.
Oh, pensé al darme cuenta de la situación. Fuego. Uf. X993 me cayeron encima una cantidad incontable de flechas, en tal cantidad que consiguieron bloquearme la visión por completo, proyectando una sombra desoladora como las nubes oscuras que preceden a una tormenta. Estaba lloviendo. Llovían flechas y eran tantas que dondequiera que fuera no podía escapar. Patético, comenté mientras recogía dos de las flechas con ambas manos. Eran lo suficientemente grandes como para usarse como lanzas, aunque un poco ligeras. Eran rectas y equilibradas, ya que eran flechas y eso me bastaba. Las flechas se convertían en lanzas en mi mano experta cuando las hacía girar rápidamente y me enfrentaba a la lluvia de flechas que se aproximaba. Bastaba con un rápido golpe de ambas armas para que todas las flechas que apuntaban hacia mí desaparecieran. Mientras tanto, el resto de las flechas simplemente no me alcanzaron en absoluto. Por eso llamé patéticos sus intentos. Aunque al principio pudiera parecer aterrador y te impidiera esquivar, el poder de ataque no era nada y las flechas que me alcanzaron fueron solo unas 20, mientras que el resto se desperdició. Era un buen método para la guerra, pero un método horrible para utilizarlo contra una sola persona. Incompetente, escupí, sintiéndome ofendido de que unos soldados tan incompetentes estuvieran destinados a protegerme. Pero su incompetencia no tuvo límites y me lanzaron otra lluvia de flechas, a pesar de mi anterior demostración. Rechacé las flechas como lo hice antes y miré atentamente el puente de roca donde estaban. Tenéis muchísima confianza en esas rocas, dije y arrojé las dos lanzas que sostenía en mi mano. Me agaché para recoger las otras 3 lanzas y las arrojé al aire también. Luego salté y procedí a golpear la punta de 2 lanzas y patear el resto de las lanzas. En una demostración de fuerza y precisión inimaginables, las 5 lanzas salieron disparadas como cañones después de que las golpeé en su extremo. Las lanzas cortaron el aire e incluso con la constante atracción de la gravedad, mi poder las obligó a volar hasta que alcanzaron su objetivo. Los rinocerontes que se encontraban en el puente más cercano se retiraron para esconderse y ninguna de las lanzas los alcanzó. En cambio, impactaron contra el fondo del puente y se quedaron allí. Jaja, falló. Exclamó aliviado uno de los rinocerontes, pero eso duró poco, ya que todos oyeron un crujido al momento siguiente. Las redes de grietas se expandieron rápidamente en la parte inferior del puente cuando los rinocerontes que estaban encima se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Gritaron y trataron de huir, pero todo ese movimiento constante no hizo más que acelerar lo inevitable. El puente rocoso se rompió en pedazos y se derrumbó. Los rinocerontes eran el segundo animal más pesado de la Tierra, después de los elefantes, por lo que era absurdo que un centenar de ellos ocuparan un puente de piedra. ¡Ah! ¡No! ¡Ra! Sus gritos de horror y desesperación rebotaron en las paredes de la cueva, multiplicando el sonido y haciéndolo más fuerte. Fue una música agradable para mis oídos. Todas esas voces condescendientes, esas burlas y todos los chistes que hicieron en mi nombre a lo largo de los años, pasaron por mi mente. Su voz era mejor cuando gritaban. Me gustan sus gritos mucho más que sus risas. Ja 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 ja. Solté una carcajada mientras abría los brazos. Hace apenas unos segundos llovían flechas, pero ahora, eran los cuerpos de los soldados y los escombros del puente derrumbado los que llovían sobre mí. Hice crujir mi cuello y con un rugido profundo corrí a 4 patas y salté hacia la pared de la cueva. Mis garras, tanto de los pies como de las manos, se clavaron en las rocas mientras corría por la pared vertical como si estuviera corriendo en terreno normal. Cuando los cuerpos de los soldados me alcanzaron, salté sobre ellos y los usé como punto de apoyo para saltar cada vez más alto. Sus gritos se hicieron cada vez más fuertes mientras caían al fondo de la cueva, hacia la muerte. Srogom ya no era una prisión que encerraba a Tai Lung, sino su cementerio. Utilicé los cuerpos caídos y los escombros como puntos de apoyo, impulsándome hasta el puente más cercano. Aterricé en el puente con un ruido sordo y los soldados que miraban con miedo a sus aliados caer, se giraron hacia mí. Nadie se atrevió a hacer ruido o moverse mientras me levantaba lentamente. Les fruncí el ceño y les mostré mis caninos. Un gruñido profundo salió de mi garganta y pareció sacudir el aire con su vibración. Por favor. El tipo fue la primera víctima mientras me movía a una velocidad que sus ojos no podían seguir y sus pesados cuerpos nunca podrían esperar reaccionar a la misma. Mi puño se estrelló contra su mandíbula mientras sus dientes estallaban con una mezcla de sangre y saliva. Cualquier súplica de misericordia que estaba a punto de escupir fue interrumpida para permanecer para siempre sin ser escuchada.
Entonces me giré y le di una patada en el costado, haciendo que su enorme cuerpo volara desde el puente y cayera hasta la muerte como sus camaradas. Todo esto ocurrió en el lapso de un solo segundo, los otros soldados estaban demasiado conmocionados y asustados para siquiera reaccionar. Su cuerpo grande y resistente no era más que un muñeco de entrenamiento para mí mientras me movía de un lugar a otro. Lamentablemente, tenía prisa porque en la prisión había un mecanismo de autodestrucción, por lo que no tuve tiempo de jugar ni de mostrarles piedad. A cada uno que ataqué, lo maté inmediatamente, ya sea arrojándolos desde el puente o cortando sus partes vitales con mi garra. Tal vez si no hubiera un mecanismo de autodestrucción, jugaría un poco y tal vez reservaría 3 o 4 ataques para cada uno de ellos. Esto sería mejor que recibir un ataque asesino rápido. Tal vez habrían recibido mis puñetazos y patadas en lugar de mis garras que destrozaron sus vidas una por una. Fue verdaderamente irónico. Lo que habían diseñado para asegurarse de que yo nunca escapara de mi prisión, hizo que ellos encontraran un final del que nunca podrían escapar. Muerte. Chapter 4. Honorable Death. Tercer punto de vista. Bashir, el comandante del ejército yunque del cielo, nunca había sentido tanto miedo como el que sentía ahora. Era un soldado, un comandante incluso, y había enfrentado innumerables batallas y luchado en múltiples guerras. Sin embargo, nunca antes había sentido ese tipo de miedo. Él conocía el miedo, pero siempre que se enfrentaba al miedo, había esperanza. En una batalla, existía la amenaza de muerte, pero también la esperanza de vida y victoria. En cada pelea que había tenido, en cada enemigo con el que se había enfrentado, siempre había una posibilidad de victoria junto con la muerte y la derrota. Pero esta vez no. Esta vez solo había miedo y desesperación. No podía ganar. No sobreviviría. Especialmente después de lo que le había hecho a Tai Lung todos estos años, riéndose y ridiculizándolo. No había esperanza. ¿Y la posibilidad de derrotar a Tai Lung? Ese pensamiento ni siquiera podía pasarle por la cabeza mientras miraba la escena. Tai Lung era una mancha gris que se movía rápidamente como el viento y, sin embargo, devastaba todo lo que pasaba como un terremoto. Ningún soldado podía sobrevivir a más de un intercambio de golpes con él, ya que los mataban a diestro y siniestro. Bashir nunca imaginó que una vida podía ser arrebatada de manera tan despiadada y rápida. Tai Lung arrojó a un soldado al aire, fue una demostración de fuerza aterradora cuando el pesado cuerpo y la armadura del rinoceronte volaron como una almohada. Luego, antes de que el soldado tocara el suelo, Tai Lung había matado a todos y cada uno de sus camaradas que estaban estacionados en el mismo puente. El soldado nunca golpeó el puente mientras Tai Lung pateaba suavemente su cuerpo, redirigiendo su trayectoria y cayó por la parte sin fondo de la cueva. Tai Lung hizo una pausa y luego levantó la mirada. Sus ojos atravesaron los de Bashir y luego su alma. No pudo evitar temblar. Su cuerpo gigantesco, entrenado para la violencia y que había pasado por incontables guerras, dio un paso atrás con miedo. Se tambaleó y se encogió de miedo. Su armadura se convirtió en una carga y sus piernas casi se le doblaron. Nunca consideró que su poderosa armadura fuera una carga porque lo protegía del peligro. Sin embargo, esta vez no le proporciona ningún consuelo. No podía. No delante de Tai Lung, que era famoso en toda China por su fuerza. Se decía que solo el maestro Owai podía vencerlo. Su armadura se convirtió en un peso muerto. Se quitó la armadura y la arrojó a un lado. Su mirada se mantuvo firme incluso cuando su cuerpo se encogió. Realmente no deberías haberlo enojado, comentó el pato mensajero del palacio de Jade. No estás ayudando, gruñó Bashir mientras se preparaba para el siguiente paso. Si iba a morir, al menos moriría como un comandante honorable. Soldados. Gritó, su voz resonó en la cueva. Retirada al nivel superior. A su orden, los soldados, que estaban todos temerosos pero permanecieron en sus posiciones solo por la orden, huyeron. Tai Lung simplemente levantó una ceja antes de correr por las paredes nuevamente. Eliminó a todos los que quedaban en el puente y lentamente llegó al último puente. Permaneced cerca de la puerta. Ahí tendremos nuestra última resistencia. Ordenó Bashir. Recuerden, estamos protegiendo a toda China de este monstruo. No dejen que destruya la tierra con su maldad. Tomen las armas y luchen para protegernos. Todos los soldados restantes se reunieron cerca de la salida de la cueva mientras preparaban una resistencia final. Bashir calmó su corazón acobardado mientras permanecía de pie frente a su ejército. Su cuerpo le decía que huyera, pero la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros era demasiado pesada para escapar.
Él era el comandante. Moriría, sí, pero sería una muerte honorable contra el enemigo máximo. Chapter 5. Great Way to Start. Punto de vista de Tai Lung. Dejé que el soldado huyera y los dejé reunirse en la salida mientras sus enormes cuerpos y números bloqueaban mi camino hacia la libertad. Estrellarse. Llegué al último puente que debía llevar a la salida, pero no me detuve allí y seguí corriendo por el muro. Mis garras se hundieron en las rocas mientras mi ágil cuerpo escalaba la altura con facilidad. Yo estaba hecho para esto como leopardo de las nieves. Mi hábitat natural eran las montañas. Finalmente llegué al techo de la cueva, donde cuelgan enormes estalactitas como candelabros. Eran enormes picos que se formaron de forma natural por la erosión. Di un gran salto y me colgué de uno de los picos antes de subir. Fue entonces cuando encontré lo que buscaba. Dinamitas. Los agarré con mi mano y pude sacarlos fácilmente ya que estaban todos interconectados con un fusible. Con los explosivos en la mano, finalmente aterricé en el puente con un ruido sordo. El ejército ya se había reunido cerca de la salida y todos me miraban con la boca abierta en estado de shock. Esta debe haber sido su última esperanza, pero fácilmente la apagué con mi conocimiento del futuro. Pero, de todos modos, no es como si fuera a funcionar. Arrojé los explosivos desde el puente y cayeron al fondo de la cueva, que en ese momento ni siquiera era visible porque era muy profunda. Aplaudí como quitando polvo imaginario y finalmente dejé escapar una sonrisa de alivio. Muévanse, están en mi camino, les dije mientras mi sonrisa se transformaba en un ceño fruncido. La atmósfera se tensó y les costó respirar, como si acabaran de darse cuenta de la poca cantidad de oxígeno que había en la cueva. Sus cuerpos se congelaron de miedo y se escuchó un aullido en el silencio, pero los rinocerontes permanecieron inmóviles y continuaron siendo un estorbo. No te dejaremos escapar tan fácilmente, Tai Lung. Tu tiempo de maldad ha terminado, el yunque del cielo te detendrá, dijo el comandante, e incluso tuvo el descaro de usar un tono moralista. ¿Mal? ¿Qué diablos he hecho para que me llamen así? Simplemente destruí unas cuantas casas en el Valle de la Paz con rabia y ustedes me tratan como si fuera pura maldad, dije con un suspiro. ¿Se han olvidado de todas las otras veces que he salvado a China? Al final, supe que la respuesta era que yo era demasiado fuerte. Antes de que me encarcelaran aquí, era famoso en toda China como uno de los maestros de Kung Fu más fuertes. He viajado por diferentes ciudades, desafiando y derrotando a diferentes maestros de Kung Fu y también derrotando ejércitos enteros por mi cuenta. Podría decirse que la gente me tenía miedo. ¿Qué pasaría si me volviera contra ellos? Y mi arrebato fue una buena excusa para encerrarme para siempre. No nos mientas, el maestro Owai ha visto a través de tu malvado corazón, dijo el comandante y sus soldados asintieron. Cierto, esa fue también una de las razones por las que me pusieron aquí. Owai vivió cientos de años y era básicamente como un Buda, lo que dijo no puede estar equivocado. ¿Y cuántos años tiene exactamente? Se ha vuelto senil, dije y hundí los hombros con fingida tristeza. ¿Sabes qué? Olvídalo, dije mientras ponía un pie hacia adelante, lista para atacarlos. Les estoy dando a todos una oportunidad de escapar una última vez. No pueden detenerme, dije mientras mi voz se hacía una octava más grave. El yunque del cielo. Ustedes son solo 1000, ¿creen que eso es suficiente para detenerme? He dominado los 1000 pergaminos del Kung Fu, puedo usar una técnica diferente para matar a todos y cada uno de ustedes individualmente. Dije y pude ver que sus fuertes rostros comenzaban a romperse lentamente. A la cuenta de 3, mataré a cualquiera que quede aquí. 1. Los soldados miraron a su alrededor, leyendo los rostros de los demás para ver qué estaban pensando. 2. Vi a los soldados apretar los dientes mientras los jóvenes soldados que nunca habían visto la guerra comenzaban a llorar. 3. Y luego. ¡Uaaah! No voy a morir de una manera tan absurda, dijo uno de ellos y abrió la puerta antes de huir. Bastaba un cobarde para convencer a los demás. El miedo se extendió como una infección y empezaron a huir uno a uno. Pero a medida que más y más personas empezaron a huir, la idea de hacerlo no parecía tan vergonzosa, por lo que cada vez más se unieron. Hasta que solo quedaron el pato y el comandante. Los demás soldados huyeron. ¿Podrías mirar eso? Dije con voz burlona, estás liderando un ejército muy notable. Una carcajada escapó de mi garganta antes de dispararme de repente hacia adelante y golpear al comandante justo en el pecho. Auge. Ga. Vomitó sangre mezclada con saliva. En un movimiento rápido, agarré su cuerno gigante y golpeé su barbilla con mi rodilla.
Tiré del cuerno lo más fuerte que pude mientras lo hacía y lo arranqué. Soltó un grito gutural antes de que lo apuñalara directamente en el corazón con su cuerno roto. Dejó de gritar y lo miré a los ojos. Un gruñido salió instintivamente de mi garganta cuando él se tambaleó hacia atrás. Para el ataque final, le di un golpe con la palma justo en el cuerno, lo que provocó que la puñalada fuera más profunda y él murió, así de simple. Me volví hacia el pato que miraba todo esto con horror en su rostro. Se había quedado allí todo este tiempo porque era mensajero. Y no le hagas daño a un mensajero. Pero él parecía estar cada vez más inseguro de ese hecho a medida que nos mirábamos a los ojos. Hasta que finalmente soltó un grito y salió corriendo. «Ja, ¿soy tan aterrador?», me pregunté mientras lo seguía de cerca. Pero antes de salir de la cueva, tomé las antorchas fijadas en las paredes y las lancé al fondo de la cueva. Luego salí de la prisión y el duro viento de la gélida montaña me saludó. Todo estaba cubierto de nieve y soplaba un vendaval que me helaba la sangre. Miré las montañas a mi alrededor y, a pesar de ese clima, me sentía a gusto. Yo era un leopardo de las nieves, este era mi hábitat natural. No solo estaba destinado a sobrevivir en ese clima, sino a prosperar en él. Libertad al fin, dije. Miré a mi alrededor y vi una piedra cerca. La recogí y comprobé su peso. Entonces miré al cielo y tiré la piedra. Voló hacia arriba y mi puntería fue certera, ya que alcanzó al mensajero que intentaba huir de mí. ¡Ay! Gritó y cayó de espaldas a la montaña. Fui al lugar donde cayó y lo agarré por el cuello antes de que pudiera volver a volar. Tilde, no tengas miedo. No voy a hacerte daño, después de todo, quiero que me des un mensaje, dije y le di una palmadita a la pequeña cabeza del pato. Pero antes de eso, dime, ¿cómo le va hoy al maestro?, le pregunté. Solté el agarre que tenía sobre su cuello y él se atragantó y respondió: «Está bien. Está bien. Tomó 5 discípulos después de tu encarcelamiento y son famosos en toda China. Ninguno de ellos podría compararse contigo, por supuesto, jeje», añadió con miedo. «Ya veo», dije. «Vuela de regreso con Shifu ahora y dile que prepare un banquete». «Vuelvo a casa». Lo lancé al aire y él agitó sus pequeñas alas hasta que desapareció de mi vista. En ese momento, toda la montaña se sacudió como si estuviera experimentando una erupción volcánica. La prisión que acababa de dejar atrás explotó y enormes llamas salieron disparadas de la entrada. La onda expansiva hizo que la montaña se derrumbara y pude ver que seguramente se produciría una avalancha. Solté una carcajada. Parecía que la dinamita finalmente se había incendiado debido a la antorcha que arrojé. «Qué gran manera de empezar», dije y corrí montaña abajo antes de que el desastre que siguió pudiera alcanzarme.